Movimiento oscilatorio. Movimiento oscilatorio. Uno de los sistemas más simples que puede tener movimiento periódico se muestra en la figura 1. Un cuerpo con masa m se mueve sobre una guía horizontal sin fricción, como una pista o riel de aire, de modo que solo puede desplazarse en el eje X. El cuerpo está conectado a un resorte de masa despreciable que puede estirarse o comprimirse. El extremo izquierdo del resorte está fijo y el derecho está unido a un cuerpo. La fuerza del resorte es la única fuerza horizontal que actúa sobre el cuerpo. Las fuerzas normales y gravitacional verticales en ese caso suman cero, o sea, normal y peso. Lo más sencillo es definir nuestro sistema de coordenadas en el origen o en la posición de equilibrio, donde el resorte no está estirado ni comprimido. Así, x es la componente x del desplazamiento del cuerpo con respecto al equilibrio y también es el cambio de longitud del resorte, ya sea que se elongue o se comprima. La componente x de la fuerza que el resorte ejerce sobre el cuerpo es f de x y la componente x de la aceleración a sub x está dada por a sub x proporcional a f de x sobre la masa. La figura 2 muestra el cuerpo para tres desplazamientos diferentes del resorte. Siempre que el cuerpo se desplaza con respecto a su posición de equilibrio, la fuerza del resorte tiende a regresarlo a dicha posición. Llamamos a una fuerza con esa característica fuerza de restitución. Solo puede haber oscilación si hay una fuerza de restitución que tiende a regresar el sistema a la posición de equilibrio. Analicemos cómo se da la oscilación en este sistema. Si desplazamos el cuerpo a la derecha hasta x igual a a y lo soltamos, la fuerza total y la aceleración son hacia la izquierda, figura 2a. La rapidez aumenta al aproximarse el cuerpo a la posición de equilibrio O. Cuando el cuerpo está en O, la fuerza total que actúa sobre él es cero, figura 2b. Pero a causa de su inercia, rebasa la posición de equilibrio. En el otro lado de esa posición, el cuerpo se sigue moviendo a la izquierda en x igual a menos a. Por la fuerza total y la aceleración son a la derecha, figura 2c. Por lo tanto, la rapidez disminuye hasta que el cuerpo se detiene. Cuando el resorte es ideal, el punto en el que se detiene es x igual a a. Ahora el cuerpo acelera hacia la derecha, rebasa otra vez el equilibrio y se detiene en el punto inicial x igual a a. Listo para repetir todo el proceso. ¡Eureka! El cuerpo está oscilando. Si no hay fricción u otra fuerza que elimine energía mecánica del sistema, el movimiento se repetirá eternamente. La fuerza de restitución tirará perpetuamente del cuerpo hacia la posición de equilibrio, la cual el cuerpo rebasará una y otra vez. En situaciones diferentes, la fuerza que puede depender de diversas maneras del desplazamiento x con respecto al equilibrio, pero siempre habrá oscilación si la fuerza es de restitución y tiende a volver el sistema al equilibrio. Recordemos términos esenciales para comprender el movimiento oscilatorio. Amplitud. Símbolo A. Unidad metros. Es el máximo desplazamiento del cuerpo respecto de la posición de equilibrio. Para el caso del resorte de la figura 2, la amplitud es 2A. Periodo, símbolo T mayúscula. Unidad, segundo representado por una S. Es el tiempo que tarda una revolución completa, ida y vuelta. Se determina por la ecuación. Periodo igual a tiempo sobre número de revoluciones y su unidad segundos. Frecuencia. Se representa por el símbolo F. Su unidad es Hertz. Su símbolo es H mayúscula Z. Es el número de revoluciones completas por unidad de tiempo. Se determina por la ecuación frecuencia igual al número de revoluciones sobre el tiempo. Su unidad Hertz.
Comprendiendo frecuencia y periodo, se observa que el periodo es el recíproco de la frecuencia o viceversa. Se determina por la ecuación. Frecuencia es igual a 1 sobre periodo. O periodo es igual a 1 sobre frecuencia. Cada uno con su respectiva unidad. Frecuencia angular se representa por la letra W y su unidad son radianes sobre segundo. Ángulo recorrido durante la revolución en la unidad de tiempo. Se denota por la ecuación velocidad angular igual a 2pi por la frecuencia o velocidad angular igual a 2pi sobre el periodo. Vamos a realizar ejemplo 1. Dice, un transductor ultrasónico, una especie de altavoz, empleado para el diagnóstico médico, oscila con una frecuencia de 6.7 MHz. Su equivalente de notación científica es 6.7 por 10 a la 6 Hz. La pregunta, ¿cuánto tarda cada oscilación? ¿Y qué frecuencia angular tiene? Solución, datos. Frecuencia, 6.7 por 10 a la 6 Hz. Nos preguntan por el periodo, por la frecuencia angular. Recordando la ecuación 3, encontramos que el periodo es periodo igual a 1 sobre frecuencia. Entonces, al sustituir, porque conocemos la frecuencia, nos quedaría que el periodo es igual a 1 sobre 6.7 por 10 a la 6 revoluciones por segundo. Haciendo los cálculos y utilizando nuestra calculadora, nos queda que el periodo es igual a 1.5 por 10 a la menos 7 segundos. Ahora procederemos a encontrar la velocidad angular. Para ello utilizamos la ecuación 4. Frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia lineal. Entonces, queda que la frecuencia angular es igual a 2pi por a lo que equivale la frecuencia lineal, 6.7 por 10 a la 6 revoluciones sobre segundo. Al hacer la operación, nos queda que la frecuencia angular es igual a 4.2 por 10 a la 7 radianes por segundo. El ejemplo clásico de un movimiento oscilatorio es el movimiento armónico simple, por sus siglas MAS. Movimiento armónico simple. A continuación se muestran algunos movimientos naturales que representan movimiento armónico simple y ocurren en nuestro entorno cercano. En la figura 3 observamos el trabajo de nuestro corazón. En la figura 4 observamos la rotación de la Tierra. Y en la figura 5 observamos un columpio en movimiento. El movimiento armónico simple es un tipo de oscilación más sencillo. Sucede cuando la fuerza de restitución F sub x es directamente proporcional y opuesto al desplazamiento x con respecto al equilibrio. Esto ocurre si el resorte de la figura 2 es ideal y obedece la ley de Hooke. Fuerza sub x es igual a menos k por x, donde k es la constante de elasticidad del cuerpo y x es el desplazamiento respecto de la posición de equilibrio. Características del movimiento armónico simple. Vibratorio. El cuerpo oscila en torno a una posición de equilibrio siempre en el mismo plano. Periódico. El movimiento se repite cada cierto tiempo, denominado periodo, su símbolo T mayúscula. Es decir, el cuerpo vuelve a tener las mismas magnitudes cinemáticas y dinámicas cada periodo en segundos, cada t segundos. Se describe mediante una función sinusoidal, seno o coseno indistintamente. Posición igual a la amplitud por coseno de la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo de fase inicial. El desplazamiento es en el eje X. Y posición cuando es en el analizamos sobre el eje Y, entonces queda posición igual a la amplitud por el seno
de la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo de fase inicial. Desplazamiento en el eje Y. Magnitudes del movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple más es fundamental en física. Por ello se utiliza una terminología especial. Sea el movimiento de una partícula m, figura 6, regido por la ecuación posición igual a amplitud por coseno de frecuencia angular por el tiempo más ángulo de fase inicial. Elongación. La letra se representa por la letra X. Representa la posición de la partícula que oscila en función del tiempo, contada a partir de la posición de equilibrio, centro del movimiento. Su unidad de medida en el sistema internacional es el metro. Símbolo M. Amplitud se representa por la letra A. Elongación máxima. Su unidad de medida en el sistema internacional es el metro. Símbolo M. Frecuencia se representa por la letra F. Es el número de oscilaciones o vibraciones que se producen en un segundo. Su unidad de medida en el sistema internacional es el hercio. Símbolo HZ. Periodo, representado por la letra T mayúscula. El tiempo que tarda en cumplirse una oscilación completa. Es el recíproco de la frecuencia. Su unidad de medida en el sistema internacional es el segundo. Símbolo S. Fase, representado por la letra griega phi. La fase del movimiento en cualquier instante corresponde con el valor ángulo de fase igual a frecuencia angular por el tiempo más ángulo de fase inicial. Se trata del ángulo que representa el estado de vibración del cuerpo en un instante determinado. Su unidad de medida en el sistema internacional es el radian, rad. Cuando se produce una oscilación completa, la fase aumenta en 2pi radianes y el cuerpo vuelve a su posición, elongación, x inicial. Esto es debido a que coseno del ángulo de fase es igual a coseno del ángulo de fase más 2pi o seno del ángulo de fase igual a seno del ángulo de fase más 2pi. Fase inicial, representada por la letra griega phi sub 0. Se trata del ángulo que representa el estado inicial de vibración, es decir, la elongación x del cuerpo en el instante t igual a 0. Su unidad de medida en el sistema internacional es el radian. Su símbolo rad. Frecuencia angular, velocidad angular o pulsación, representado por la letra W. Representa la velocidad de cambio de fase del movimiento. Se trata del número de periodos comprendidos en 2pi segundos. Su unidad de medida en el sistema internacional es el radian por segundo. Símbolo rad por segundo. Su relación con el periodo y la frecuencia es frecuencia angular igual a 2pi sobre el periodo o 2pi por la frecuencia. Cinemática del movimiento armónico simple. Para conocer la cinemática de un movimiento es necesario conocer su posición, velocidad y aceleración. Posición. Consideremos ahora la abscisa m de la partícula m mayúscula que describe un movimiento circular uniforme, figura 7, la cual me representa la relación entre movimiento circular uniforme y movimiento armónico simple en la parte A, y en la parte B la sombra de la esfera se mueve exactamente como un cuerpo que oscila unido a un resorte ideal. El movimiento sobre el eje X se denomina movimiento armónico simple más o movimiento sinusoidal. Es sinusoidal ya que las funciones seno y coseno son periódicas, como el movimiento armónico simple, y difieren en la fase en pi medios. Y la posición de la partícula en cualquier instante está descrita por la ecuación posición igual a la amplitud por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo de fase inicial. La trayectoria del movimiento es x, x', simétrica con respecto a O, llamado centro del movimiento o posición de equilibrio.
La figura 8 representa la gráfica de la posición en función del tiempo. Como podemos observar, la gráfica es un movimiento de la función coseno, debido a que el movimiento ocurre sobre el eje X. Es máximo cuando la posición está en 0 en pi sobre la frecuencia angular o en 2pi. Velocidad. La velocidad de m es la proyección de la velocidad de m sobre el eje X. Del triángulo sombreado de la figura 9 se deduce que la velocidad es igual a menos la frecuencia angular por la amplitud por el seno de la frecuencia angular más el ángulo de fase inicial. Los dos ángulos de la figura 9 son iguales porque sus lados son respectivamente perpendiculares, y el signo menos es debido al sentido de la componente x de la velocidad, sentido negativo. La figura 9 representa esta ecuación. La velocidad es nula cuando la posición es máxima o mínima, o sea, en los puntos x y x', y es máxima en valor absoluto, representado por la velocidad máxima igual a la frecuencia angular por la amplitud, cuando la posición es 0. La velocidad es máxima o nula partiendo de la ecuación 7, cuando la función seno sea máxima o mínima. Aceleración. La aceleración de m es la proyección de la aceleración de m sobre el eje x. Del triángulo A de la figura 9 se deduce la ecuación. Aceleración es igual a menos la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo de fase inicial. El signo menos de la ecuación 9 es debido al sentido de la componente x de la aceleración, a sub x. La aceleración es nula cuando la posición es igual a 0 y es máxima en valor absoluto en los puntos x y x', representado por la ecuación aceleración máxima igual a menos la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud. La aceleración es máxima o nula partiendo de la ecuación 9, cuando la función coseno sea máxima o mínima. Propiedad característica de movimiento armónico simple más. Vimos que la posición en el más está regido por la ecuación 6. Posición igual a la amplitud por el coseno de la frecuencia angular más el ángulo de fase. Y su aceleración se define por la ecuación 9. Aceleración igual a menos la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más ángulo de fase, la cual la podemos reescribir como aceleración igual a menos frecuencia angular al cuadrado por posición. Debido a que el factor señalado en rojo en la ecuación 9 me define la posición x. La ecuación me dice que la aceleración siempre va en sentido opuesto al desplazamiento, lo cual queda indicado por el signo menos de la ecuación, propiedad característica del más. Si en un problema llegáramos a demostrar que la fuerza sobre un cuerpo de masa m es fuerza sub x igual a menos k por x, siendo la constante de elasticidad positiva, podemos deducir la aceleración como la aceleración es igual a menos la constante de elasticidad sobre la masa por la posición, y afirmar que el movimiento es armónico simple. Su frecuencia angular se rige por la ecuación frecuencia angular al cuadrado es igual a la constante de elasticidad sobre la masa, o sea, frecuencia angular igual a la raíz cuadrada de la constante de elasticidad sobre la masa. Su periodo se rige por la ecuación periodo igual a 2pi radianes sobre la frecuencia angular. Su frecuencia se rige por la ecuación frecuencia igual a frecuencia angular sobre 2pi radianes.
Esta fuerza F sub x la llamaremos recuperadora, por su signo contrario al signo de la posición. Estará siempre dirigida hacia la posición de equilibrio. Dinámica en el movimiento armónico simple. Cuando hablamos de dinámica, hablamos de energía. Supongamos que una partícula de masa m que oscila bajo la acción de una fuerza F sub x igual a menos k por x. Se conoce que la partícula tendrá una energía potencial sub x es igual a un medio de la constante de elasticidad por la posición al cuadrado. Y si la posición es igual a la amplitud por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo de fase, al sustituir la posición en la ecuación de la energía potencial, nos queda que la energía potencial va a ser igual a un medio de la constante de elasticidad factor de la amplitud por el coseno de la frecuencia angular más el ángulo de fase al cuadrado. Por lo tanto, queda definida la energía potencial como energía potencial es igual a un medio de la constante de elasticidad por la amplitud al cuadrado por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo de fase inicial al cuadrado. Nota: cabe recordar que para que tenga energía potencial el cuerpo debe estar deformado. De otro lado, la partícula tendrá energía cinética. La energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y como la velocidad en el movimiento armónico simple es igual a menos la frecuencia angular por la amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo de fase inicial, por lo tanto, queda definida la energía cinética como energía cinética es igual a un medio de la masa factor de menos frecuencia angular por la amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo de fase inicial al cuadrado. Pero la frecuencia angular al cuadrado es igual a la constante de elasticidad sobre la masa. Entonces, en definitiva, la energía cinética queda como energía cinética igual a un medio de la constante de elasticidad por la amplitud al cuadrado factor de seno de frecuencia angular por el tiempo más el ángulo de fase al cuadrado. Nota: cabe recordar que para que tenga energía cinética el cuerpo debe estar en movimiento. La energía total o energía mecánica, la cual para fuerzas conservativas es la suma de la energía potencial y la energía cinética, será energía mecánica es igual a energía cinética más energía potencial. Y recordar que las energías quedaron definidas para el movimiento armónico simple por la ecuación 17 y la 18. Al sustituir queda que la energía mecánica es igual a un medio de la constante de elasticidad por la amplitud al cuadrado factor de seno de la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo de fase inicial al cuadrado, más un medio de la constante de elasticidad por la amplitud al cuadrado factor de coseno de la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo de fase inicial al cuadrado. Y recordando un poco de trigonometría, da como resultado que la energía mecánica es equivalente a un medio de la constante de elasticidad por la amplitud al cuadrado. Esta ecuación se representa en la figura 10, la cual cumple una ley muy importante en física, conservación de la energía, la cual me indica que la energía mecánica se conserva y es constante. Aplicaciones del movimiento armónico simple. Hasta ahora hemos examinado globalmente una situación donde hay movimiento armónico simple. Un cuerpo conectado a un resorte ideal horizontal. No obstante, el movimiento armónico simple puede representarse en cualquier sistema donde haya una fuerza de restitución.
que sea directamente proporcional al desplazamiento con respecto al equilibrio, según la ecuación fuerza igual a menos K por X. Movimiento armónico simple, más vertical. Supongamos que colgamos un resorte con la constante de fuerza K, figura 11A, y suspendemos de él un cuerpo de masa M. Las oscilaciones ahora serán verticales. ¿Seguirán siendo más? En la figura 11b, el cuerpo cuelga en reposo, en equilibrio. En esta posición, el resorte se estira una distancia delta de longitud, apenas suficiente para que la fuerza vertical K del resorte sobre el cuerpo equilibre su peso masa por gravedad. La constante de elasticidad por la delta de la longitud debe ser igual a la masa por la gravedad. Sea la posición igual a 0, posición de equilibrio, con la dirección más x hacia arriba. Cuando el cuerpo está a una distancia x arriba de su posición de equilibrio, figura 11c, la extensión del resorte es delta de longitud menos posición. Entonces, la fuerza hacia arriba que ejerce sobre el cuerpo es constante de elasticidad, factor de delta de la longitud menos la posición. Y la componente X total de la fuerza sobre el cuerpo es fuerza neta igual a la constante de elasticidad, factor del delta de la longitud menos posición más factor de menos la masa por la gravedad, debe ser proporcional a menos la constante de elasticidad por el desplazamiento. Esto es una fuerza total hacia abajo de magnitud K por X. Asimismo, cuando el cuerpo está debajo de la posición de equilibrio, hay una fuerza total hacia arriba de magnitud K por X. En ambos casos, hay una fuerza de restitución de magnitud constante de elasticidad por desplazamiento. Si el cuerpo se pone en movimiento vertical, oscilará en más con la misma frecuencia angular que si fuera horizontal. Frecuencia angular igual a la raíz de la constante de elasticidad sobre la masa. Por lo tanto, el movimiento armónico simple vertical no difiere en su esencia del horizontal. Y su periodo será periodo igual a 2pi sobre la frecuencia angular, factor de la raíz de la masa sobre la constante de elasticidad. Y su frecuencia será frecuencia igual a la frecuencia angular sobre 2pi, la raíz cuadrada de la constante de elasticidad sobre la masa. Ejemplo 4. Los amortiguadores de un automóvil viejo con masa de 1000 kilogramos están gastados. Cuando una persona de 980 Newton se sube lentamente al auto, en su centro de gravedad, el auto baja 2.8 centímetros. Cuando el auto con la persona a bordo cae en un bache, comienza a oscilar verticalmente en movimiento armónico simple. Modele el auto y la persona como un solo cuerpo en un solo resorte y calcule el periodo y la frecuencia de oscilación. Solución. Recordando que se debe cumplir la ecuación que la fuerza es igual a menos la constante de elasticidad por y colocando el sistema de referencia donde cuando el carro está en equilibrio, vemos que el desplazamiento lo va a hacer en la posición negativa de la Y. Por lo tanto, queda que la constante de elasticidad va a ser igual a menos la fuerza sobre menos la posición en Y, igual a menos 980 newton sobre menos 0.028 metros, en vista de que los centímetros toca convertirlos a metros, dando como resultado que la constante de elasticidad va a ser igual a 3.5 por 10 a la 4 kilogramos sobre segundo al cuadrado. La masa de la persona es masa igual a el peso sobre la gravedad. Esto va a ser igual a 980 newton sobre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Da como resultado 100 kilogramos. La masa oscilante colgante es masa igual a 1000 kilogramos más los 100 kilogramos
igual a 1100 kilogramos. El periodo es periodo igual a 2pi por la raíz cuadrada de la masa sobre la constante de elasticidad. Al sustituir datos numéricos nos queda que el periodo va a ser igual a 2pi la raíz cuadrada de 1100 kilogramos sobre 3.5 por 10 a la 4 kilogramos sobre segundo al cuadrado. Esto va a ser igual a 1.11 segundos. Y la frecuencia será frecuencia igual a 1 sobre el periodo. Entonces la frecuencia al sustituir va a ser igual a 1 sobre 1.11 segundos, igual a 0,90 Hz. A continuación vamos a resolver un ejemplo referente al tema de oscilaciones forzadas. El ejemplo dice lo siguiente. Una masa de 2,00 kilogramos se cuelga de un resorte que tiene una constante de fuerza de 200 Newton sobre metro. El sistema es no amortiguado y se somete a una fuerza armónica de 10 Hz de frecuencia, lo que origina una amplitud del movimiento forzado de 0,02 metros. Calcular el valor máximo de la fuerza armónica impulsora. Resolvamos entonces el presente ejemplo. Primero, consideremos la situación física que nos indican. Tenemos entonces un sistema masa-resorte, pero que se mueve verticalmente. Nos indican entonces el valor de la masa, que es de 2,00 kilogramos, así como la constante de fuerza para el resorte, que es de 200 Newton sobre metro. Por tanto, escribimos estas variables para resolver analíticamente el problema. M igual a 2,00 kilogramos y K igual a 200 Newton sobre metro. Nos dicen que el sistema es no amortiguado, es decir, que no presenta amortiguamiento y por tanto el valor de la constante de amortiguamiento va a ser igual a 0. Nos indican la frecuencia armónica, la fuerza armónica a la cual se somete, que es de 10 Hz, el valor de su frecuencia de oscilación. Es decir, que para la fuerza F, la fuerza impulsora o fuerza externa, el valor de su frecuencia F es igual a 10,0 Hz. Recordemos que un Hz es igual a un segundo a la menos 1, por tanto tenemos 10 segundos a la menos 1. Nos indican la amplitud del movimiento forzado, que es de 0,02 metros. Luego que se alcanza el estado estable, entonces el sistema va a oscilar con esta amplitud, impulsado por esa fuerza accionadora o fuerza externa. Nos piden entonces hallar el valor máximo de la fuerza armónica impulsora, es decir, el valor de F sub 0, que es desconocido y estará dado en unidades de Newton. Como tenemos entonces un oscilador forzado, recordemos que la amplitud para este caso es igual al valor máximo de la fuerza impulsora F sub 0 sobre la masa oscilante sobre la raíz cuadrada de el cuadrado de las diferencias de las frecuencias angulares más el cuadrado de b por omega, la frecuencia angular, sobre la masa al cuadrado. Todo eso entonces dentro de la raíz cuadrada. Recordemos que omega sub 0 es la frecuencia angular del oscilador subamortiguado, es decir, cuando no hay presencia de fuerzas retardadoras, es decir, cuando B es igual a 0, en tanto que omega, que es la frecuencia angular de la fuerza externa impulsora. Entonces hay grandes diferencias. Omega sub 0 es entonces la frecuencia angular de oscilación o frecuencia natural para el movimiento del sistema, en tanto que omega es la frecuencia angular de la fuerza externa que actúa como fuerza impulsora. Tenemos entonces esta expresión y observemos que como B es igual a 0, este término se hace 0 también. Por tanto, esta expresión nos queda como igual a F sub 0 sobre M sobre la raíz cuadrada del cuadrado de la diferencia de cuadrados entre las velocidades angulares. Observemos entonces que se cancela
la raíz cuadrada con la potencia de 2. Y de esta forma entonces obtenemos la siguiente expresión, que la amplitud para este oscilador forzado es igual al valor de la fuerza máxima sobre la masa sobre la diferencia de cuadrados entre las velocidades angulares. Efectuando la multiplicación de extremos y medios, tenemos entonces lo siguiente, que la amplitud A viene a ser igual a F sub 0 o valor de la fuerza máxima impulsora sobre la masa por omega al cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado. En esta expresión entonces necesitamos los valores de las velocidades angulares para poder obtener el valor máximo de la fuerza impulsora. Pero finalmente recordemos que debemos despejar tal variable de esta expresión, por lo tanto F sub 0 es igual a la amplitud del movimiento por la masa por la diferencia de cuadrados entre las velocidades angulares. Determinemos ahora la frecuencia angular de la fuerza accionadora, es decir, el valor de omega. Tenemos entonces que omega, la frecuencia angular, es igual a 2pi por la frecuencia de oscilación. Eso es igual entonces a 2pi. Recordemos que 2pi se encuentra en unidades de radianes, aunque no están indicados. Vamos a indicarlos de una vez por el valor de la frecuencia de oscilación, que es de 10,01 sobre segundos, porque 1 sobre segundo es igual a segundos a la menos 1. Eso nos da entonces el valor de omega igual a 20,0 pi radianes sobre segundo, que son las unidades de la velocidad o frecuencia angular. Determinemos también la frecuencia angular del oscilador subamortiguado, es decir, cuando B es igual a 0. Para este caso, como tenemos un sistema masa-resorte, recordemos que es igual a la raíz cuadrada de K sobre M. Eso es igual entonces a la raíz cuadrada de K. Recordemos que nos dicen que es de 200 newton sobre metro, es decir, 200 kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado por 1 sobre metro. Todo esto sobre el valor de la masa M, que es de 2,00 kilogramos. De esta forma entonces cancelamos las unidades de kilogramos con kilogramos y metros con metros. Y tenemos entonces 200 sobre 2. Por tanto, omega sub 0 es igual a la raíz cuadrada de 200 sobre 2, que nos da 100 segundos a la menos 2. Sacando entonces la raíz cuadrada, tenemos que omega sub 0 es igual a 10 radianes sobre segundos, y observemos que hemos colocado las unidades de radianes, ya que es necesario para considerar que se trata de una cantidad angular. Tenemos entonces omega igual a 20,0 pi radianes sobre segundo, y tenemos omega sub 0 igual a 10,0 radianes sobre segundo. Con estos valores entonces determinemos el valor de la fuerza máxima impulsora. Para abreviar este procedimiento de cálculo, determinemos la frecuencia angular al cuadrado para reemplazar directamente este valor en la expresión. Tenemos entonces omega al cuadrado, que viene a ser igual a 20,0 pi radianes sobre segundos al cuadrado, valor que nos da 3947,84 radianes al cuadrado sobre segundos al cuadrado, y omega sub 0 al cuadrado, que nos da el valor de 100,0 radianes al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Es así como con esos valores, así como con el valor de la amplitud y de la masa, podemos reemplazar directamente en esta ecuación obtenida para hallar el valor de la fuerza máxima impulsora, F sub 0, que viene a ser igual a 0,02 metros por el valor de la masa, que es de 2,00 kilogramos por 3947,84 radianes al cuadrado sobre segundos al cuadrado menos 100,0 radianes al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Recordemos que estas unidades de radianes las podemos omitir,
ya que solo indican las unidades en que fueron medidos los ángulos. Efectuando entonces estas operaciones indicadas, tenemos que el valor máximo de la fuerza impulsora F sub 0 es igual a 153,91 newtons, valor que podemos aproximar a 154,0 newtons. Nos quedan las unidades de newton, ya que observemos que tenemos kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Recordemos que un kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado son las unidades de newtons. Por tanto, son las unidades correctas para esta fuerza, este valor máximo de la fuerza impulsora. Y con este resultado concluimos entonces el presente ejemplo sobre oscilaciones forzadas. Los invitamos a seguir estudiando nuestros videos referentes al tema de movimiento oscilatorio. Vamos a representar el movimiento de un columpio en un péndulo simple. Un péndulo simple es un modelo idealizado que consiste en una masa puntual suspendida de un cordón sin masa y no estirable. Si la masa se mueve a un lado de su posición de equilibrio vertical, oscilará alrededor de dicha posición. Situaciones ordinarias como una bola de demolición en el cable de una grúa o un niño en un columpio. Figura 12. Puede modelarse como péndulos simples. La tensión T es contrarrestada por la componente mg coseno de teta, mientras que la fuerza F igual a m a la masa por la gravedad por el seno de teta producirá el movimiento. Si el ángulo teta es pequeño, podemos sustituir seno de teta por teta y este a su vez por x desplazamiento sobre longitud, y tendremos que la fuerza va a ser igual a menos la masa por la gravedad por el desplazamiento sobre la longitud, donde el signo menos nos indica que la fuerza se dirige hacia el centro del movimiento. Se concluye que para ángulos pequeños se presenta un movimiento armónico simple y que su aceleración está dada por masa por aceleración va a ser igual a la masa por la gravedad sobre la longitud por el desplazamiento. Y recordando que la aceleración en el movimiento armónico simple es igual a menos la frecuencia angular al cuadrado por la posición, tendremos que la frecuencia angular va a ser igual a la raíz de la gravedad sobre la longitud, y el periodo viene determinado por la ecuación. Periodo igual a 2pi radianes sobre la frecuencia angular, igual a 2pi radianes por la raíz cuadrada de la longitud sobre la gravedad. Y su frecuencia, recordando que es el recíproco del periodo, al sustituir el periodo queda que la fuerza es igual a 1 sobre 2pi radianes la raíz cuadrada de la gravedad sobre la longitud. Ejemplo 5. Calcule el periodo y la frecuencia de un péndulo simple de 1000 metros de longitud en un lugar donde la gravedad es igual a 9.80 metros sobre segundo al cuadrado, según figura 13. Solución. El péndulo del ejemplo es un péndulo simple, por lo tanto, el periodo va a ser igual a 2pi la raíz de la longitud sobre la gravedad. Al sustituir datos nos queda que el periodo va a ser igual a 2pi la raíz cuadrada de 1000 metros sobre 980 metros sobre segundos al cuadrado. Al hacer los respectivos cálculos en la calculadora nos queda que es 2.01 segundos. Y la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. O sea, la frecuencia es igual a 1 sobre 2.01 segundos. Igual a 0.50 Hz.